Bienvenidos y bienvenidas al especial de la primera temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Paillacar y soy la periodista del proyecto de Innovación en Educación Superior en Género, INESGénero, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que busca promover la excelencia en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de base científica tecnológica aquí en la Universidad Autónoma de Chile a través de la integración de la perspectiva de género. Este especial es un extendido de 4 entrevistas dobles en el marco del encuentro de investigadoras que se desarrolló en la sede Talca de la universidad. En estos capítulos podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué investigaciones, proyectos están trabajando actualmente en la institución. Iniciamos con el capítulo de hoy del programa Autónomas, entrevistas dobles, el especial en el marco del encuentro de investigadoras que estamos realizando acá en la sede de Talca. En el capítulo de hoy nos encontramos con Stephanie Armstrong Gallegos, quien es doctora en Psicología, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Bienvenida, Stephanie. Hola, gracias. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo cognitivo, procesamiento sensorial y educación, que son conceptos que obviamente vamos a tratar durante la entrevista. Además, nos encontramos con Carolina Escobar Lastra, quien es doctora en Literatura Latinoamericana, investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, en sede Talca, aquí mismo, y sus líneas de investigación en el área de educación son formación inicial docente, género y educación superior. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. ¿Cómo están para la entrevista? ¿Preparadas para las preguntas iniciales? Sí. Entonces ya vamos a comenzar con las preguntas rápidas, la primera sección de la entrevista. Iniciamos con las preguntas random, preguntas aleatorias para conocer las personalidades de las investigadoras que tenemos hoy. Primera pregunta para ambas. ¿Qué es lo que más valoran en un compañero o compañera de trabajo? Podemos empezar por Stephanie. La honestidad. La honestidad. Sí. Es un atributo que valoras. Sí, totalmente. ¿Y Carolina? Yo creo que la generosidad. Si no hay generosidad, no hay trabajo, así que yo creo que eso es muy importante. Si pudieran congelar su vida en una edad concreta, específica, ¿cuál sería? Estoy pensando en los 35. ¿Y hay alguna razón específica de esa edad? Porque lo pasé bien. Buenos Fue un recuerdos. buen año. Buenos recuerdos. Sí. ¿Y Carolina? Yo los 29, creo que fue el mejor momento porque fue mi pasantía doctoral en México y fui la persona más feliz del mundo. ¿Sobre qué temas importantes han cambiado de opinión? Que antes pensaban una cosa y actualmente ya piensan algo totalmente distinto a lo que pensaban antes. Yo creo que en temas musicales, me voy a ir por otro lado, pero que tiene relación también con algunos intereses investigativos, sobre todo desde la cultura. Y creo que el tema de aceptar el reggaetón, creo que ha sido parte importante del cambio, sobre todo cuando estaba en la universidad, que era como un poco más rockera, de interiorizarme con otras prácticas culturales, ¿cierto? Con otra música, y yo creo que el cambio paradigmático que se ha producido en la música lo ha aceptado. ¿Y Stephanie? Estaba pensando en las cosas que me preocupan quizás. Antes me preocupaba, no sé, todo. Y hoy día me he dado cuenta que ya, en realidad, qué es relevante, a qué le voy a dedicar tiempo y ya está. Y vivir la vida nomás. Claro. Y si algo no hice bien o no lo hice simplemente, ya, bueno, sigamos. Claro, de alguna manera tus prioridades cambiaron. Sí, sí. Totalmente. Sí. Y la última pregunta, que es ¿a qué le temían cuando eran más pequeñas? O sea, ¿tenían alguna fobia, algún temor, miedo? Chuta, no sé, a las arañas supongo, porque todavía me dan miedo. Todavía. Sí, se mantiene. ¿Y Carolina? Sí, por ahí también, pero los ratones. Ah. Ay, no. Los pienso y me da escalofrío. Continuamos con la segunda sección de esta conversación, ya entrar de lleno en las investigaciones que están desarrollando nuestras investigadoras invitadas de hoy. Vamos a partir con Stephanie, que puedas explicarnos un poco los conceptos de tus líneas de investigación, que puedas explicar de qué se tratan para las personas que desconocen esa área quizás del conocimiento. Sí, bueno, para entender las líneas de investigación, contextualizando, yo soy psicóloga educacional, como de formación. ¿Qué significa eso? Yo trabajaba en colegios apoyando a estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Esa era como mi expertise y en lo que más me enfocaba.
Y dentro de ello, lo que a mí me interesaba, que una de las líneas es el desarrollo cognitivo, en el fondo, qué pasaba con estos niños y niñas que les costaba aprender, qué pasaba con sus habilidades de lenguaje, de memoria. Y algo que mencionaste, este concepto a lo mejor más desconocido, es el procesamiento sensorial. Claro. Que eso, la verdad es que yo lo conocí un poco, soy bien metiche y me salgo un poco de mi área de psicología, y me ha tocado trabajar con terapeutas ocupacionales, y ellos son muy expertos y trabajan mucho con temas de integración sensorial. En el fondo es reconocer que las personas no solamente está todo aquí en la cabeza, en el cerebro, sino que también sentimos, miramos, olemos, nos pasan un montón de cosas, es cómo interactuamos con el entorno, ¿no? Entonces, el procesamiento sensorial tiene que ver con eso, con estudiar, comprender cómo el cerebro recibe la información, la procesa, la integra para poder responder al entorno. Y eso es algo que, al menos en mi experiencia en los colegios, por ejemplo, creo que de repente como psicóloga me enfocaba mucho en temas súper grandes como la memoria, la inteligencia, y se me olvidaba que, pucha, este chiquillo está durmiendo bien, me está mirando bien, cuando se sienta en la sala de clase está cómodo, porque si no, ¿cómo yo espero que aprenda a leer si no está ni siquiera cómodo, ¿no? Y eso es algo que es más interdisciplinario, que por eso yo siempre me meto por otras líneas para ir aprendiendo de ello. Y qué es lo que desarrollé en el doctorado, por ejemplo. Claro, y ahí mismo quería preguntarte como esa curiosidad de llegar a eso, porque claro, hablabas del tema de la memoria, inteligencia, pero ¿cómo cambió ese switch de decir no, es esto, como que teoría, experiencia? Yo creo que antes de teoría sí, partió observando a los estudiantes con los que trabajaba. De repente estaba con niños que estaban con muchos problemas de lectoescritura, y por alguna razón, no sé, yo veía que era algo común, que, no sé, los veía, por eso es bueno estar metida dentro del colegio. Bajaban la escalera y les costaba, como que se agarraban de la baranda. En el recreo, todos jugando, saltando, y ellos más temerosos. Y decía, pucha, no tiene nada que ver aparentemente con aprender a leer y escribir, pero pasa, y me pasa en muchos estudiantes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde empiezo a leer, a estudiar, a escuchar otras teorías, y me empiezan a hacer sentido, ¿no? Como ir integrando, como te digo, esto otro, y que es mucho más básico de repente, pero lo pasamos por alto. O sea, claro, cómo yo me comporto, cómo yo conozco mi cuerpo. Y desde ahí, porque mi cuerpo es el que aprende, mi cuerpo es el que se conecta con el entorno. Creo que también hay investigadores que se dedican a esa área, también como para que puedan empezar a cuestionarse también. Sí, yo también me dedico a la docencia, a formar futuros psicólogos y psicólogas. Y trato un poco de que vean eso, ¿no? Sí, nosotros aplicamos test, aprendimos teoría, pensamos en todas estas cosas, como te digo, muy complejas, muy psicologizadas. Claro, la base que es necesaria. Sí, pero también cuestionense temas súper básicos. Por favor, pregúntenle al niño, ¿cómo amaneciste hoy día? ¿Dormiste? ¿Tomaste desayuno? Que es mucho más relevante de repente antes de impartir con estas cosas súper complejas, ¿no? Claro, no, y ahí es interesante, y hacemos el enlace también con Carolina con el tema de la educación. Tus líneas de investigación, como en la presentación mencioné, se dividen en el tema de educación y literatura. Igual ahí hay conceptos que podrías también desarrollar un poco y explicarlos, como finalmente a qué se enfoca esas líneas de investigación. Súper. Sí, mira, pensando en lo que decía la colega sobre el tema del cuerpo, creo que ese es un elemento muy importante dentro del estudio de la literatura, ¿ya? El tema del cuerpo en los procesos de subjetivación en la creación literaria, y de ahí partí, ¿cierto?, analizando algunas obras de escritoras latinoamericanas que abordan estas temáticas, como que hay unos ciertos modos o prácticas enunciativas, ¿cierto?, que parten de la importancia que tiene el sujeto y la subjetividad en los procesos de interpretación del mundo. Otra cosa que mencionaba dentro de las líneas de investigación tiene que ver con recoger el aporte que hace la crítica literaria feminista, ¿cierto? O sea, quienes se dedican a los procesos investigativos, a leer desde la perspectiva feminista, ¿cierto?, a la literatura dentro de Chile y América Latina. Y de ahí partí, ¿cierto?, haciendo como una especie de genealogía, y me di cuenta que
la labor que tiene la crítica literaria feminista, ¿cierto?, es reafirmar que la conformación del pensamiento, de las ideas feministas, de la teoría feminista incluso dentro del contexto latinoamericano, la literatura es muy importante. O sea, que las escritoras, ya sea del siglo XVIII o siglo XIX, si uno hace como esta vuelta atrás, tienen un impacto muy importante en la conformación de pensamiento feminista para América Latina. Por ese lado, fue desde donde me formé en el posgrado. Me dediqué harto tiempo a eso, a esas líneas, pero cuando empecé ya a hacer docencia universitaria, cuando uno tiene que volver después de las becas y ejercer como profesora, me di cuenta que obviamente no puedo dejar de lado también mi formación de base, que es la pedagogía, que es la educación. Y en el año 2021, con una querida colega de la carrera de Pedagogía en Castellano, con Macarena Irribarra, postulamos a un proyecto interno sobre cómo fue el proceso de la formación inicial que se entregó durante la pandemia, ¿ya? Entonces entrevistamos a 10 profesores de la Facultad de Educación y qué significaba formar futuros profesores en ese contexto obligado, extraño, a veces sin forma, un poco esquizoide también, ¿cierto? Y fue un proceso bastante interesante porque fuimos haciendo durante todo el año 2021 entrevistas, recogiendo las experiencias, los procesos de cambios incluso identitarios que se viven en este periodo, ¿cierto? Porque básicamente fueron 2 años en clases virtuales y fue muy interesante conversarlo entre pares, ¿ya? Reunirnos con docentes, con profesoras especialmente que estaban pasando problemáticas complejas, ¿cierto? Esto de conciliar el trabajo, la investigación y la docencia y la maternidad, por ejemplo, fue un hallazgo bien importante dentro de este proceso investigativo. Y por otra parte, ver para dónde va la formación inicial, o sea, dónde tenemos que poner el foco, o sea, hay que mejorar la formación en el ámbito tecnológico. Nosotros, nuestra primera respuesta pareciera que no, que la cuestión tiene que ir mucho más allá, ¿cierto? Tiene que ver con cómo recuperar la relación pedagógica entre docentes y estudiantes, que fue como lo que se perdió. Entonces, en ese ámbito, el foco fue la narrativa y de hecho ahí se mezcla mucho con todo el conocimiento que yo ya tenía sobre teoría narrativa y cómo dentro de la investigación cualitativa se usa como un enfoque muy importante y que releva la subjetividad. Creo que eso es súper importante. Entonces ahí se van uniendo, ¿cierto? Esto que parece como que, bueno, que eres investigador en educación o eres de literatura. Y ahí quiero, aprovechando lo que está mencionando Carolina, ustedes dos no se conocían. No. Pero hay una relación también en sus investigaciones. Preguntarles a ambas, quizás por la importancia de la colaboración, pero también de la interdisciplina en investigación. Aquí quizás partir con Stephanie, ¿qué es lo que más destacan de eso o si es importante también para ustedes para el desarrollo de sus carreras? Sí, o sea, es fundamental, porque si bien cada una tiene su disciplina, ¿no? Y su expertise, pero yo me nutro de lo que hace el resto y además las necesito como participantes, como revisores, porque yo trabajo en educación, pero sigo siendo una persona externa, ¿no? Yo siempre les digo, y cuando formo a mis estudiantes en el área también, el profesor debe ser su mejor amigo, porque ellos son los que están adentro del aula en el cotidiano. Yo trabajo con los estudiantes en un entorno que es más bien artificial, es fuera del aula. Y en el aula pasan las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, antes de la entrevista ya, yo sí o sí te voy a pedir el email para contactarnos. ¿Quedan contactados ya? Sí, totalmente, porque como te digo, o sea, no puedo seguir investigando si no tengo estos partners, haciendo estas redes que son súper relevantes y sin ella, o sea, no hay investigación. La investigación no es una parcela, digamos, como que necesitamos de otros conocimientos, otras experiencias para poder consolidar y profundizar, ¿cierto? Porque a veces se piensa que, ya, bueno, tengo un año para hacer esta investigación y voy a hacer esto, pero en el camino uno se va dando cuenta que necesita muchas herramientas para poder entender esos procesos. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Desde el ámbito de la psicología,
muchas cosas interesantes podrían nutrir el proyecto que nosotras hicimos inicialmente, porque sí que es necesario, ¿cierto? Incluso cuando volvimos a la presencialidad, costaba mucho entender a estos nuevos estudiantes, que eran inicialmente estudiantes sin rostro durante 2 años y que que yo me sabía sus nombres, sabía casi la vida de sus estudiantes, pero realmente no los conocía. Entonces decían, bueno, aquí, ¿por qué no tenemos a alguien de psicología constantemente para que nos esté apoyando? ¿Cómo también nutrir la docencia y la investigación? Yo creo que eso interdisciplinariamente, por supuesto, es la clave. Muchísimas gracias, Stephanie y Carolina. Tuvimos una agradable conversación. Obviamente pudieron transmitir también lo que están investigando, sus líneas de investigación, que para las personas que nos están viendo ojalá también haya quedado claro. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Llegamos al final de este capítulo. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Si quieres conocer más del proyecto y de este programa en específico, te invitamos a revisar nuestra página web inesgenero.uautonoma.cl. Hasta el próximo capítulo con nuevas invitadas.